Quizás pienses que ya te superó. Incluso podrías creer que ha seguido adelante, que ha encontrado a otra persona o que ni siquiera recuerda tu nombre. Pero aquí está la incómoda verdad que la mayoría de los hombres nunca ven. Incluso cuando una mujer dice que no está interesada, a menudo hay una parte de ella que todavía se aferra a ti. Y no siempre es por amor, arrepentimiento o culpa. A veces es algo mucho más profundo y sutil, algo psicológico, algo arraigado en la forma en que la atención, la energía y la validación funcionan entre hombres y mujeres. Mira, el juego no termina solo porque dejaste de hablar. De hecho, para algunas mujeres ahí es exactamente donde empieza. Te alejas. Ese silencio, ese cambio repentino de energía, crea un misterio. Y el misterio crea tensión. Y la tensión, lo admita o no, persiste en su mente como una canción que se queda pegada en la repetición, incluso cuando no te escribe, incluso cuando finge que no piensa en ti, incluso cuando anda por ahí diciéndoles a sus amigas que solo fuiste una etapa. Algo de tu ausencia se queda grabado. Seamos claros, no se trata de manipulación. Se trata de comprender la dinámica psicológica que a muchos hombres nunca se les enseña, porque la mayoría asume que una vez que una mujer dice «no me interesa», se acabó. Caso cerrado. Sigamos adelante, pero no tan rápido. Hay patrones que se desarrollan en su mente, algunos arraigados en cómo la hiciste sentir, otros en tu imprevisibilidad y otros vinculados a lo que no obtuvo de ti. Estos patrones dejan una pequeña huella emocional y esa huella puede dificultarle dejarlo ir por completo, incluso si jura que lo ha hecho. Así que si alguna vez te alejaste de una mujer y sentiste que ella todavía veía tus historias, todavía preguntaba a sus amigos en común sobre ti, todavía intentaba llamar tu atención de formas sutiles. No te lo estabas imaginando. Puede que no quiera volver contigo, pero aún te siente. Y de eso se trata este video. Vamos a desglosarlo. 1. Ella extraña el poder que tenías sobre ella. Muchos hombres no se dan cuenta de esto, pero a veces no se trata de amor. No se trata de una conexión emocional profunda. Se trata de poder. Y poder, en este contexto, no significa control tóxico. Simplemente significa influencia. La forma en que solías afectar su estado de ánimo. La forma en que tu energía solía cambiar su comportamiento. La forma en que tu presencia o tu silencio la hacía reaccionar. Cuando un hombre tiene autocontrol emocional, cuando no reacciona de forma exagerada, no ruega, no se aferra, eso por sí solo crea una silenciosa sensación de poder. No estabas necesitado. No estabas desperdiciando atención como todos los demás. No entraste en pánico cuando ella se apartó. Eso mismo, eso es poder que ella sintió, y cuando desaparece, ella lo nota. Aquí está el giro que la mayoría de los hombres no ven. Incluso cuando una mujer dice que no le interesas, puede ser muy consciente de la influencia que tuviste. Puede que no quiera una relación. Incluso puede que esté saliendo con alguien nuevo. Pero eso no significa que no piense en cómo la hiciste sentir de cierta manera, sobre todo si no siente ese mismo cambio emocional con el otro hombre. Digamos que eras de los que se mantenían tranquilos cuando ella se ponía sentimental. No discutías, no intentabas cambiar su estado de ánimo, simplemente la dejabas sentir lo que sentía. Y en lugar de perseguirla, te retraías. Tranquilo, tranquilo. En ese momento, puede que se sintiera molesta. Pero semanas después, recuerda que eras diferente. No alimentaste su caos, no perdiste el control. ¿Y ahora? Esa fuerza serena se convierte en algo con lo que siempre compara a los demás. Podría revisar tus mensajes antiguos, revisar tu última conexión, ver tus historias sin darle me gusta.
no porque quiera volver, sino porque extraña cómo la afectaste. Ese poder, sutil pero fuerte, no es algo que la mayoría de los hombres tengan. Y cuando se da cuenta de que lo ha perdido, le molesta más de lo que está dispuesta a admitir. No te marchaste sin más. Te llevaste algo contigo, tu influencia, y por eso no puedes soltarla del todo. 2. No perseguiste como los demás. La mayoría de los hombres siguen un patrón en cuanto les gusta una mujer. Le escriben demasiado, le llaman demasiado, le dan demasiado, se esfuerzan demasiado, la convierten en el centro de atención demasiado rápido. Y aunque las mujeres digan que buscan atención, la verdad es que recuerdan al hombre que no la persiguió. ¿Por qué? Porque destaca. Cuando no la perseguías como todos los demás, provocabas algo inesperado. No recibía la reacción habitual. No recibía la avalancha de cumplidos ni la constante atención. Y en lugar de sentirse ignorada, empezó a sentir curiosidad. Verás, cuando un hombre no la persigue, una mujer tiene que preguntarse, ¿por qué no lo intenta como los demás? ¿Siquiera le gustó? ¿Está saliendo con alguien más? Esas preguntas empiezan pequeñas, pero generan tensión en su mente. Los hombres que espera que la persigan parecen predecibles. Pero el hombre que no lo hizo se convierte en un misterio, y el misterio siempre persiste. Imagínate esto. La conociste, tenías buena onda, y luego no le reventaste el teléfono. No le diste me gusta a todas sus fotos. No intentaste conquistarla a cada instante. Simplemente estabas tranquilo. Seguiste adelante con tu vida y sin darte cuenta creaste un espacio. Ese espacio le dio tiempo para compararte con los demás. Y adivina qué. Empezaste a sentirte diferente en su recuerdo. No estabas desesperado. No buscabas aprobación, estabas seguro. Y la seguridad, lo admita o no, es rara e inolvidable. Aunque no estuviera lista para algo serio, el hecho de que no la persiguieras como otros la hizo sentir algo nuevo, quizás incluso incómoda, no en el mal sentido, sino de una forma que cuestiona la imagen que tenía de sí misma. Y por eso, aunque haya perdido el interés o se haya marchado, no lo deja ir del todo. Porque ahora pregunta, ¿por qué no corrió tras de mí? Y esa pregunta no desaparece rápidamente. Cuando no la perseguiste, conservaste tu poder. Y a veces, eso es lo que más la atormenta. 3. Tu silencio creó obsesión. El silencio es un arma, pero no en un sentido agresivo, sino más bien como un espejo. Muestra a las personas quiénes son realmente cuando ya no las observan, no las atienden, no las entretienen. Y cuando una mujer experimenta ese tipo de silencio, después de haberse acostumbrado al ruido, la conmueve. Cuando te quedas callado, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de acercarte, la obligas a preguntarse, ¿por qué no dice nada? Y una vez que esa pregunta se asienta, no se va, empieza a resonar. Tu silencio le da espacio a su mente para divagar. Y al divagar es donde comienza la obsesión. Como no sabe lo que piensas, empieza a imaginar todo tipo de cosas. ¿Me habrá superado? ¿Lo superó? ¿Nunca fui tan importante? Y cuanto más piensa, más fuerte se hace ese silencio en su cabeza. Mira, cuando sigues hablando con ella, incluso si las conversaciones son frías, le das una sensación de control. Pero cuando no dices nada, no puede predecir nada. No puede controlarlo, no puede leerte. Y esa imprevisibilidad crea una tensión que nunca esperó. No la bloqueaste, no discutiste, simplemente te desvaneciste emocionalmente. Y ese tipo de silencio crea bucles mentales, empieza a revisar las cosas con más frecuencia, a mirar tus actualizaciones, a pensar en momentos que ni siquiera sintió que fueran importantes en ese momento. Incluso puede que se convenza a sí misma de que no le importa, pero sus pensamientos demuestran lo contrario. Lo que los hombres no siempre comprenden
es que el silencio suele ser más fuerte que las palabras. Habla de maneras que no se pueden fingir. Demuestra desapego. Demuestra fuerza. Demuestra que ya no intentas demostrar nada. Y eso puede ser incómodo para ella, sobre todo si está acostumbrada a que los hombres siempre tengan que dar explicaciones. Cuando no lo haces, siente que pierde el control. Y esa pérdida se convierte en la semilla de una obsesión. No siempre de forma romántica, pero de una forma en la que tu presencia sigue presente en su mente, sin pagar alquiler. Puede que no se pierda tus palabras, pero escucha tu silencio. Y ese silencio es lo que te hace inolvidable. Otro. Activaste su ego, no su corazón. Aquí hay una dura verdad que la mayoría de los hombres ignoran. A veces no es su corazón lo que te aferra, es su ego. Y si no entiendes la diferencia, seguirás pensando que te extraña, cuando en realidad lo único que extraña es sentirse deseada, perseguida y admirada. Muchos hombres confunden las reacciones del ego con el apego emocional. Ella ve tu historia, le da me gusta a una foto antigua, aparece de repente y empiezas a pensar, a ella todavía le importas. Pero en muchos casos no se trata de ti, se trata de su imagen, de su orgullo, de la idea de que tú, a quien creía tener a su alcance, ya no le prestas la atención que esperaba. Y aquí está la parte donde los hombres necesitan despertar. No todas las mujeres que siguen apareciendo con pequeños detalles buscan regresar. A algunas simplemente no les gusta la sensación de ser olvidadas. Es un golpe a su ego. Quieren saber que aún tienen ese efecto en ti, incluso si no desean nada real. Así que mientras usted lee las señales y se aferra a la esperanza, ella puede estar simplemente comprobando si la puerta todavía está abierta, no para poder cruzarla, sino para saber que podría hacerlo si quisiera. Aquí es donde los hombres caen en trampas emocionales. Le das acceso total a tu tiempo y energía, pensando que eres amable o paciente, cuando en realidad solo alimentas su ego. Y cuanto más tiempo haces eso, más difícil te resulta desvincularte. Te quedas estancado mientras ella sigue adelante, sintiéndose poderosa y validada. Por eso tienes que despertar. Deja de asumir que cada señal persistente significa algo profundo. Deja de proyectar tus sentimientos en sus sutiles acciones. Empieza a reconocer cuándo no es una conexión lo que busca, sino la confirmación de que sigues pensando en ella. No es cruel, es la naturaleza humana. Pero es tu responsabilidad saber la diferencia, porque una vez que te des cuenta de que no está emocionalmente involucrada, solo es egocéntrica, dejarás de caer en señales vacías y empezarás a proteger tu paz. 5. Ella quería el control. Tú se lo quitaste. Hay una parte de la naturaleza humana que anhela el control, sobre todo en las relaciones. Y a veces, sin siquiera decirlo, una mujer quiere sentir que decide el final de la historia. Pero cuando te alejaste de la situación, cuando dejaste de seguir sus reglas tácitas, le quitaste ese control. Y eso es algo que ella no esperaba. Mira, muchos hombres no se dan cuenta de cuánto control han cedido. Lo adaptan todo solo para retenerla. Le escriben 2 veces. Se explican demasiado. Se vuelven demasiado disponibles. Y poco a poco, sin darse cuenta, le entregan el control emocional. Pero cuando dejaste de responder como ella esperaba, cuando no reaccionaste a su alejamiento, cuando no discutiste, cuando no la perseguiste, ese cambio lo trastocó todo. Ya no podía predecirte, no podía controlar tu reacción. Y esa falta de control la frustraba. Aquí es donde las cosas se complican para muchos hombres. Ella puede empezar a hacer cosas que parecen señales contradictorias. Un minuto está distante, al siguiente vuelve. Un día actúa con frialdad, al siguiente está viendo todo lo que publicas. Eso no siempre es amor. A veces
Solo intenta recuperar el control de la situación. Cuando dejaste de estar emocionalmente disponible, no por amargura, sino por amor propio, la obligaste a aceptar que no puede dictarlo todo. Y ese es un cambio de poder con el que a la mayoría de la gente le cuesta. La verdad es esta. Muchos hombres creen que tener el control se trata de ser ruidoso, dominante o dominante. No es así. Se trata de saber cuándo callar, cuándo alejarse sin dramas y cuándo dejar de darle energía a alguien que no la aprecia. Ese era el control que ella quería. Ese es el control que recuperaste. Y ahora, aunque no te quiera de vuelta, aún siente la tensión de no poder terminar las cosas a su manera. Eso es lo que te hace permanecer en su mente. No porque la lastimaste, sino porque no la necesitabas para sentirte completo. 6. Te fuiste sin dar explicaciones. La mayoría de la gente espera un cierre. Quieren entender por qué algo terminó, por qué alguien cambió, por qué cambió la atmósfera. Pero cuando te fuiste, en silencio, con calma y sin una explicación completa, dejaste un vacío, y ese vacío se convirtió en lo que te mantuvo presente en su mente. Vivimos en una época donde todo se explica, se sobreanaliza y se convierte en una larga conversación. Pero a veces, el silencio dice más. Cuando no le explicaste todo con detalle, cuando no le diste el cierre emocional que esperaba, se creó un suspenso mental. Y la gente odia los finales en suspenso. Cuando te marchas sin un mensaje claro, sin una despedida dramática, la obligas a llenar los espacios en blanco. Repite conversaciones, reconsidera tu comportamiento y empieza a preguntarse cosas que nunca se había preguntado. No porque quiera volver contigo, sino porque no le diste la última palabra. Esa última palabra importa más de lo que la mayoría de los hombres se imagina. Da cierre, da poder, da control sobre la narrativa. Pero cuando no la diste, te arrebataste la capacidad de cerrar las cosas con claridad, y ese tipo de cabo suelto persiste. Muchos hombres hablan demasiado. Se explican, esperando que eso les dé paz o que ella los entienda. Pero la verdad es esta. No todos merecen una explicación, sobre todo cuando ya has dicho y demostrado suficiente. Tu silencio se convierte en una declaración. No debes más de lo que has dado. Y lo admita o no, eso la inquieta, porque ahora tiene que adivinar, tiene que preguntarse. No puede marcharse sintiendo que ya te ha descubierto. Esa falta de claridad es frustrante e inolvidable. Los hombres necesitan entender esto. A veces, el silencio tiene un impacto más fuerte que cualquier despedida. Cuando te marchas sin una explicación completa, demuestras fortaleza, muestras paz y, sobre todo, la dejas preguntándose qué pasó realmente por tu mente. No todos los finales necesitan explicación. A veces, la salida silenciosa es la que más resuena. 7. Ella recibió atención, no cierre. A veces, lo que una mujer recibe de ti no es amor, ni claridad, ni un plan a largo plazo. A veces, es solo atención. Y la atención puede sentirse poderosa, pero también es vacía cuando no hay una solución. Eso es lo que la hace pensar en ti. No por lo que le diste, sino por lo que no le diste. Le diste momentos, conversaciones, respuestas tardías, energía sutil, pero nunca cerraste la puerta oficialmente. Y ese espacio intermedio crea tensión, no lo suficiente para que vuelva, pero tampoco lo suficientemente limpia para que se vaya. La atención puede parecer conexión, pero no es lo mismo. Puede que la hayas hecho sentir importante en el momento, pero sin un compromiso real ni un cierre, se queda a la deriva. Y ese limbo emocional es incómodo. La hace cuestionar qué significó realmente. ¿Fue real? ¿Fue solo una fase? ¿Le importó en absoluto? Estas preguntas no siempre surgen del corazón, surgen de la confusión.
Porque cuando nunca se le dice claramente esto está hecho o esta es mi postura, ella se queda atrapada creando su propia historia. Y a la gente no le gusta que la dejen adivinando, sobre todo cuando su ego está involucrado. Por eso se registra en silencio. Por eso reacciona sin contactarte directamente. No necesariamente quiere más de ti, solo quiere entender qué significó todo. Pero en lugar de claridad, solo tiene recuerdos mezclados con confusión. Y esa combinación es difícil de olvidar. Los hombres deben darse cuenta de algo. No es necesario armar un escándalo para dejar huella. Incluso si la relación no era seria, si la comunicación era frecuente o profunda, la atención en sí misma puede crear un efecto duradero. Y si nunca consiguió el cierre que esperaba, si simplemente se desvaneció sin un final claro, se aferra a esa incomodidad. Se convierte en una picazón silenciosa en el fondo de su mente. No porque esté enamorada, sino porque no tiene un expediente emocional limpio que cerrar. Le diste lo justo para que sintiera algo, pero no lo suficiente para que entendiera qué era. ¿Y ese vacío? Eso es lo que te mantiene atrapado en sus pensamientos. 8. Tu valor creció cuando caminaste. Es algo extraño, pero muy real. La gente a menudo no ve el valor de algo hasta que lo pierde. Y eso te incluye a ti. En el momento en que te alejaste, no con enojo ni con amargura, sino en silencio y con respeto propio, tu valor aumentó. No porque cambiaste, sino porque tu ausencia la obligó a finalmente ver lo que daba por sentado. Cuando siempre estás disponible, siempre presente, siempre ahí para responder, te vuelves normal, predecible, fácil de pasar por alto. Pero en cuanto eliminas esa presencia, todo cambia. De repente, hay un espacio donde solías estar, un silencio donde antes había atención, una calma donde antes había energía. Y ese espacio hace que te mire de otra manera. Empieza a recordar lo constante que eras, cómo no te dejabas engañar, cómo no competías por su atención. Y ese recuerdo empieza a crecer, sobre todo cuando lo compara con otros que no le dan la misma energía. El valor de un hombre que sabe cuándo alejarse es inmenso, no porque alejarse sea una especie de truco, sino porque es poco común. La mayoría de los hombres se quedan demasiado tiempo, suplican, explican, intentan arreglar lo que no les corresponde. Pero ¿cuándo no lo hiciste? Ese silencio se convirtió en fuerza, y la fuerza, en retrospectiva, parece valiosa. Esto es lo que la mayoría de los hombres pasan por alto. El valor no siempre se aprecia cuando estás presente. A veces requiere tiempo, espacio, contraste. Necesitaba ver cómo era la vida sin tu energía, sin tu perspectiva, sin tu calma. Y ese contraste la hizo reflexionar. Aunque haya seguido adelante, aunque no quiera volver contigo, seguirá comparándote. Y en esa comparación, tu valor sigue creciendo. Ya no eres el que la quería, eres el que tuvo la fuerza para dejarla ir. Y eso te hace excepcional para ella. No rogaste que te vieran, simplemente te fuiste. Y ahora, irónicamente, es imposible ignorarte. 9. Ella no puede soportar ser olvidada. Uno de los miedos silenciosos que la gente tiene, pero que rara vez admite, es el miedo a ser olvidada. No bloqueada, ni discutida, ni odiada, simplemente borrada. Y eso es lo que más la golpea cuando te alejas en silencio. La idea de que alguien a quien una vez le importó ahora pueda seguir adelante sin mirar atrás. Para algunas mujeres, no se trata de querer que vuelvas. Se trata de no querer que las abandonen emocionalmente. Se trata de la incómoda comprensión de que ya no estás pendiente, que no llamas, que no observas, que no reaccionas. Simplemente estás harta. Y esa sensación de ser irrelevante, eso es lo que duele, porque esta es la verdad. La mayoría de la gente puede soportar ser rechazada. Pueden soportar no ser elegidas, pero lo que les cuesta es ser ignoradas como si nunca hubieran importado. Cuando dejas de interactuar, sin drama, sin previo aviso, da la impresión de que la has borrado emocionalmente, y eso es difícil de procesar.
Ella puede sentirlo, ese cambio. Ella nota el silencio. Ella ve la diferencia en tu energía y poco a poco se da cuenta que no estás mirando atrás. Los hombres necesitan entender esto. Olvidar a alguien no significa odiarlo. Significa que has sanado, has redirigido tu enfoque. Y cuando una mujer ve que realmente la has dejado ir, sin fingir, sin jugar, sino que la has liberado mentalmente, ese puede ser uno de los impactos más inesperados, porque le dice, no necesitas validación, no estás demostrando nada, has superado la historia por completo, y aunque ella actúe como si no le importara, en el fondo le incomoda saber que ya no cargas con su recuerdo como un peso, que has vaciado ese espacio. No se trata de obligarla a perseguirte, no se trata de venganza. Se trata de demostrar fuerza a través del desapego. Y a veces, esa fuerza es la que te mantiene en sus pensamientos, mucho después de que ella dejó de estar en los tuyos. 10. La hiciste dudar de su propio valor. Esto duele más de lo que la mayoría de los hombres se dan cuenta. Cuando te alejaste, sin amargura, sin gritos, solo con confianza y sin más, no solo la hiciste pensar en ti, la hiciste pensar en sí misma. Y esa reflexión interna no siempre se siente bien. Verás, muchas mujeres están acostumbradas a ser deseadas, están acostumbradas a ser perseguidas, halagadas, incluso idolatradas. Así que, cuando no lo hacías, cuando no luchabas por quedarte, cuando no suplicabas por otra oportunidad, ponías a prueba su autoestima. Lo admita o no, la hizo reflexionar y preguntarse, ¿no fui suficiente? Esa pregunta persiste, porque en su mente se suponía que debías perseguir, se suponía que debías mantener el interés, y cuando no lo hiciste, empieza a reflexionar sobre sí misma, preguntándose qué salió mal, qué le faltó, qué se perdió, a qué no logró aferrarse. No se trata de que intentes hacerle daño, no se trata de jugar con tu mente. Se trata de la realidad de que a veces tu ausencia le sirve de espejo. Un espejo que le muestra las partes que nunca antes había tenido que cuestionar. Y en ese espejo ve a alguien que tal vez no estaba tan segura como creía. La mayoría de los hombres no comprenden lo poderoso que puede ser su desapego. Cuando dejas de intentarlo, cuando dejas de demostrar, cuando dejas de dar acceso emocional, le envías el mensaje de que no buscas validación. Y eso la hace preguntarse si debería haber hecho más, si se perdió algo. Aunque no diga ni una palabra, aunque actúe como si estuviera bien, si se hace esas preguntas internamente, has tenido un impacto. No la criticaste, no la culpaste, simplemente seguiste adelante. Y a veces eso es más poderoso que cualquier cosa que pudieras haber dicho. No arruinaste su autoestima, simplemente no la alimentaste. Y ahora tiene que aceptar las partes de sí misma que esperaban que lo hicieras. Por eso sigues pensando en ti. No porque quiera volver contigo, sino porque la hiciste cuestionar cosas que nunca antes tuvo que cuestionar. Esta es la verdad que nadie quiere decir. A veces, en el momento en que dejas de perseguirla, es el momento en que ella empieza a buscar su propio valor. No es porque te amara profundamente. Es porque tu ausencia expuso cuánto dependía de tu presencia para sentirse importante. Hombres, recuerden esto. Alejarse no solo pone fin a una historia. A veces empieza la suya. Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero escuchar tu historia, tu silencio, tu cambio. Estaré leyendo y conectando con todos los que pueda. Hablemos.